Yo chingos y bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les voy a hablar sobre las últimas noticias sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que acaba de comparar a Rusia con la famosa escritora de novelas J.K. Rowling y dijo que Occidente está cancelando a su país como hizo con la escritora de Harry Potter. El presidente dijo que la discriminación progresiva de todo lo que tiene que ver con Rusia era similar a la aplicada a la escritora por no satisfacer las demandas de los derechos de género. Habíamos visto esta polémica que se dio en Twitter cuando ella mencionó que las personas trans no podían menstruar y que toda esta comunidad se le fue encima por ese tipo de comentario. Putin acusó a Occidente de la discriminación progresiva de todo lo que tiene que ver con Rusia y con su cultura. Él mencionó que ellos están tratando de cancelar al país. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han golpeado a Rusia con sanciones a raíz de este ataque que se está realizando en Ucrania, cortándole los sistemas bancarios de comercio, mientras que las marcas occidentales rápidamente salieron del mismo país, dejando la economía interna fuertemente golpeada. Pero el principal enojo del mandatario se dio por la decisión que tomaron algunas instituciones occidentales en sus diferentes universidades por parte de los mismos gobiernos de retirar obras de artistas, autores y compositores rusos en oposición a esta guerra. Él acusó a las instituciones de intentar cancelar a personas como Piotr Tchaikovsky, Dmitry Shostakovich, Rachmaninoff. Están tratando de cancelar toda una cultura milenaria a su gente. Esto lo dijo en una reunión televisada con personalidades de la cultura rusa. Él mencionó que de esta manera están prohibiendo a los escritores y libros rusos. A principios de este mes, la Orquesta Filarmónica de Cardiff eliminó la obertura de 1812 de Tchaikovsky, que incluye una andada de cañonazos de sus próximas presentaciones en reacción a la guerra que se está dando en Ucrania. De hecho, también en una universidad de Italia se estaba dando cursos sobre Dostoyevsky en medio del conflicto, el cual fue cancelado tras recibir fuertes críticas por parte de los organismos internacionales y de la gente que está a favor de Ucrania. Putin acusó a Occidente de tener experiencia en el tema del borrado histórico, diciendo que Hollywood siempre ha ignorado la contribución del Ejército Rojo para ganar la Segunda Guerra Mundial, y en cambio se centró solo en las victorias estadounidenses, borrando los demás actores que tuvieron un impacto importante dentro de la guerra. Trató de vincular la cultura de cancelación de hoy en día con las quemas de libros en la década de 1920, diciendo que tales cosas nunca iban a suceder en Rusia, donde nunca iban a borrar la historia ni a modificarla en su beneficio. Es imposible imaginar algo así en nuestro país, y estamos asegurados gracias a nuestra cultura. Es inseparable de nosotros, de nuestra patria, de Rusia, donde no hay lugar para la intolerancia, afirmó tajantemente. Están participando en cancelar la cultura, incluso eliminando a Tchaikovsky de los carteles, insistió Putin, dirigiéndose a los líderes culturales que llevaron a cabo estos actos discriminatorios hacia el mismo país. Los escritores y libros rusos están siendo cancelados. El último programa para cancelar la literatura mundial fue realizado hace 90 años por los nazis. Recordamos esta filmación cuando quemaban los libros. El presidente ruso quiere que la Unión Europea y otros países que son hostiles hacia él y hacia su gobierno paguen sus suministros de gas en rublos. Una jugada que pone en aprietos a los gobiernos occidentales. Y pues esto es una muy buena estrategia. Si ellos no dejan de golpear a Rusia, pues Rusia les está regresando el golpe político. E incluso les va a costar más del golpe político y cultural que ellos le habían dado. A pesar de esto, Putin decidió que estos países occidentales receptores del gas ruso deberán de pagarlos en la moneda de ellos. Afirmó también que Rusia seguirá cumpliendo sus obligaciones de suministro. Gazprom, por ejemplo, envió este jueves, 24 de marzo, nuevamente 104 millones de metros cúbicos a través de gasoductos que pasan por Ucrania en dirección a Europa. Rápidamente el ministro de Economía de Alemania, que es Robert Habeck, se molestó mucho y salió a afirmar que la obligación de pagar en rublos contraviene los contratos que ya se tenían establecidos, que por lo tanto no era legal. Pero Putin dio a su gobierno y al Banco Central ruso la instrucción de elaborar los detalles del cambio de la forma de pago en una semana.
La empresa estatal Gazprom deberá de hacer los preparativos para modificar correspondientemente los contratos. Quizá esta sea indirectamente una reacción a la declaración del canciller Olaf Scholz, quien dijo no querer tocar los depósitos de gas, porque eso tendría un costo demasiado alto para Alemania. Pero así es como se van a llevar ahora los tratos e intercambio de gas en Europa. Esta medida va a afectar principalmente a los países y a los gobiernos que han impuesto sanciones en contra de Rusia. Entre estos se encuentra principalmente los miembros de la Unión Europea, al cual Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Noruega, Singapur, Corea del Sur y Suiza se les unieron apoyando a Ucrania en este conflicto. Esta fue una muy buena jugada por parte de Putin, debido a que por estas sanciones que le impuso principalmente Estados Unidos, que es el libertador y se mete en todos los lugares donde no lo llaman, es poco lo que Putin podía hacer con dólares o con euros. Naturalmente, pues Rusia todavía puede tratar de cambiar divisas con otros países, como por ejemplo India o China, pero en Occidente no le sirven de nada este tipo de rublos. Entonces, él necesita rublos para poder fortalecer esta moneda que pues había decrecido. Tiene que financiar la guerra con rublos. Y desde su punto de vista, esta es una jugada pues muy hábil. Y así es, porque ahora van a tener que seguir las reglas del juego de Putin. Esta medida va a tener muchas ventajas para Rusia, debido a que se va a fortalecer el rublo y se va a apuntar al Banco Central ruso, prácticamente aislado de todos los mercados mundiales e internacionales capitalistas, debido a las sanciones. Entonces, con esta medida, Putin volvería a colocar al banco en una posición central, porque se necesitaría para poder pagar el gas por parte de los demás países. Para pagar el gas ruso se requieren grandes sumas. En este caso, los que quieran seguir comprando gas van a tener que recurrir al Banco Central ruso. Pero si recurren a este banco, entonces ellos van a estar incumpliendo sus propias sanciones contra Rusia. Por lo pronto, el solo anuncio de Putin hizo repuntar el valor del rublo, que se había venido abajo debido a este tipo de sanciones. El Banco Central ruso ya había elevado su interés rector a 20% para frenar esta depreciación, pero con esto el rublo recupera su valor. Por otro lado, los que se pintan como los salvadores, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque ya sabemos que Estados Unidos siempre es el que tira la piedra y esconde la mano, aterrizó el viernes en Rzeszów, Polonia, a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ya está muy cerca del territorio ruso, recordando que ya tenía la OTAN tropas muy cerca y rodeando Rusia, que por otro lado, si Rusia tuviera bases aquí en Latinoamérica cerca de Estados Unidos, pues rápidamente Estados Unidos nos invadiría. Pero pues a ellos sí les interesa tener ahí bases cerca de Rusia, ¿verdad? En su visita de 2 días en Polonia, Biden tiene previsto reunirse con soldados estadounidenses que están en esta zona y viajar después a Varsovia, donde va a hablar con los líderes polacos. A su vez, el Kremlin acusa a Biden de desviar la atención en un programa de armas químicas que según esto desarrolló Rusia, cuando en mi video anterior, por si no lo han visto les voy a dejar el link abajo, ya vimos que estos laboratorios biológicos y estas armas biológicas se encontraban en Ucrania financiados por Estados Unidos. Está claro que los estadounidenses intentan desviar la atención hablando de supuesta amenaza rusa en Ucrania dentro del escándalo provocado por los programas de desarrollo de armas químicas y biológicas de Estados Unidos en varios países, incluyendo Ucrania. Rusia negó este viernes que estuviera violando lo que viene a ser el derecho internacional tras haber sido acusado por Ucrania de usar bombas de fósforo en su intervención militar en este país vecino. Rusia jamás ha violado ninguna convención internacional, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondiendo a una pregunta de la prensa sobre estas acusaciones ucranianas. Por otro lado, el presidente de Turquía, que es Recep Tayyip Erdogan, hablará con Volodymyr Zelensky y este fin de semana habló con Vladimir Putin en sus esfuerzos de mediación para lograr una salida negociada de la guerra. Erdogan reveló a los periodistas los próximos pasos por sus esfuerzos de mediación a bordo del avión que lo llevó de vuelta a Ankara después de asistir el jueves a la cumbre de la OTAN en Bruselas, según informó el diario Hürriyet.
Pero si él forma parte de la OTAN y está colaborando con ellos, pues ya sabemos qué tipo de postura va a tener, ¿no? Una postura pro-yanqui totalmente. Por otro lado, el gobierno de Hungría reiteró que no van a dejar pasar armas para Ucrania por su territorio, porque ellos no quieren involucrarse en la guerra. Después de que anoche el líder ucraniano Volodymyr Zelensky preguntara en la reunión de la alianza por qué Hungría impide el transporte de material bélico, esta fue la respuesta que le dieron ellos. Ellos son neutrales y no quieren involucrarse en el conflicto. A su vez, Joe Biden, sintiéndose el salvador del mundo, se comprometió este viernes a hacer todo lo posible para aumentar un 66% las exportaciones de gas natural licuado a la Unión Europea, en apoyo de los esfuerzos del bloque para desprenderse de los hidrocarburos rusos. Así lo explicó ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta que coincide con la segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y del gobierno de bloque. También Alemania, reaccionando rápidamente a este tipo de jugada que les hizo Putin, anunció el viernes que va a reducir de manera contundente y rápida la dependencia energética con Rusia y que prevé prescindir del carbón de aquel país de aquí a otoño y de su petróleo a finales de este año. Ellos mencionaron lo siguiente: de aquí a mediados de año las importaciones de petróleo ruso en Alemania va a reducirse a la mitad. A finales de año prevemos una independencia casi total. Esto lo mencionó el ministro de Economía en un comunicado, en el que añadió que de aquí a otoño el país va a ser independiente totalmente del carbón de Rusia. Con respecto al gas, las autoridades alemanas se dieron un plazo hasta mediados de 2024 para liberarse de este tipo de dependencia que tienen hacia Rusia, demostrando que pues Putin tenía razón cuando decía que había ese tipo de discriminación hacia su país. Lo están dejando fuera de totalmente todo y todo el mundo se quiere involucrar en el conflicto que tiene con Ucrania, cuando los que lo deberán resolver son solamente ellos dos. Rusia anunció el jueves que destruyeron el mayor depósito de carburante del ejército ucraniano cerca de Kiev, usando para ello misiles de crucero. La mayor reserva de carburante que le quedaba al ejército ucraniano, que servía para avituallar a las unidades en la parte central del país, fue destruida. Y en este punto, pues la mayoría nos podemos preguntar, ¿pero por qué Estados Unidos tiene tanta influencia en lo que viene a ser todo lo de las guerras, en los medios de comunicación, y tiene este poder de cancelar a las personas? ¿Y por qué Estados Unidos se mete con la Unión Europea si ellos no forman parte de Europa? Pues Estados Unidos siempre se mete en todo, e incluso se metió en la Unión Europea, ya que pues esta se creó gracias a ellos. Por este motivo, al igual que las demás organizaciones, pues estas están al servicio de Estados Unidos. Este programa, esta Unión Europea, fue impulsada por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción provocada por el conflicto. Este fue presentado en 1947 por el secretario de Estado George Marshall. Es el conocido Plan Marshall. Y aunque su nombre oficial era European Recovery Plan, Plan Europeo de Recuperación, pronto se lo conoció con el nombre que acabo de mencionar. En virtud de este plan, Estados Unidos lo que hizo fue ofrecer asistencia técnica y administrativa en los países europeos, así como $13,000 millones para reactivar las economías. En un inicio, esta ayuda consistió en el envío de alimentos, combustible y maquinaria, y más tarde en inversiones dentro de lo que viene a ser la industria y hacer préstamos bajo intereses. Los dos países que más asignaciones recibieron fueron el Reino Unido y Francia, que fueron los países que habían quedado pues más destruidos por la guerra, más devastados. A pesar de haber sido enemigos durante la guerra, Italia y Alemania también recibieron bastante ayuda con este Plan Marshall por parte de Estados Unidos. El plan fue ideado por el gobierno del presidente Harry Truman, durante cuyo mandato empezó lo que conocemos como la Guerra Fría y de la cual ya hablé en el video sobre lo que no te cuentan sobre el conflicto de Ucrania. Por si lo quieren ir a ver, les voy a dejar el enlace abajo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS empezaron a rivalizar por lo que viene a ser su influencia en todo lo que viene a ser el territorio global. Truman lanzó la llamada Doctrina Truman, que consistía en apoyar a los países de Europa Occidental para evitar la expansión soviética o del Imperio del Mal por el continente. La doctrina se inauguró en 1947, dando apoyo militar primero que nada a Grecia y Turquía. El Plan Marshall pretendía apoyar la reconstrucción de lo que viene a ser los países de Europa Occidental
para frenar a la Unión Soviética. El plan tuvo resultados satisfactorios. Estos países pudieron salir adelante económicamente, pero siempre bajo el apoyo de Estados Unidos. Aunque en este conflicto pues las cosas no se quedaron así, ya que la URSS también accionó, estableciendo su influencia también en lo que viene a ser el este del continente. La mitad occidental del país, la República Federal Alemana, recibió ayudas estadounidenses, mientras que la mitad oriental se convirtió en la República Demócrata Alemana, permaneciendo en la órbita soviética. Esto es también lo que sucedió en lo que viene a ser Corea del Sur y del Norte. Tenemos que recordar que Corea del Sur está influenciada por Estados Unidos, cuando Corea del Norte tiene ideas comunistas, socialistas, muy apegadas a lo que viene a ser esta idea de la Unión Soviética. Hay que recordar que este control de los medios de comunicación y esta propaganda anti-Rusia no es nada nuevo, ya se había dado durante la Guerra Fría. Hay una nota del 2 de junio de 1988 de Pilar Bonet que dice lo siguiente: el imperio del mal ha desaparecido. Siempre lo han llamado el imperio del mal. Esto es discriminación y odio a Rusia. El presidente así lo ha hecho saber y el secretario general lo ha recalcado ante unos ciudadanos sorprendidos que por la imagen del líder norteamericano, liberada de las simplificaciones del pasado, Reagan abandonaba ayer el Salón de San Jorge del Kremlin, con la impresión de haber matado varios dragones, como el santo patrón de Rusia, que da nombre a la sala de ceremonias más importante del viejo centro del poder ruso. Aparte de los dragones, el presidente dijo querer pensar que los esfuerzos realizados durante la cumbre han hecho avanzar la lucha contra los males que avanzan para exterminar a la humanidad, las amenazas a la paz y a la libertad. Gorbachev, que junto con su esposa Raisa despidieron a Reagan, era más prosaico. Él dijo lo siguiente: el tren de las relaciones soviéticas norteamericanas ha pasado de una vía peligrosa a otra más segura, pero hasta ahora se ha movido mucho más lentamente de lo que exige la situación real, tanto en nuestros países como en el mundo entero. O sea que no se había terminado ahí ese odio injustificado que se tenía hacia Rusia, y es un injustificado que ahora le está dando también todo el mundo hacia Rusia, como para querer cancelar toda su cultura por este conflicto donde pues deberían de resolverlo los países que están involucrados y no la Unión Europea, que pues realmente no tiene nada que ver dentro del conflicto, ni Estados Unidos, porque no importa si Estados Unidos está hasta el otro lado del continente, ellos van y se meten en donde nadie les llama y en lo que no les importa. Estados Unidos tiene un control enorme de lo que vienen a ser los medios de comunicación, porque no sé si lo han visto, pero hay un video donde se ve que en todos los noticieros todos los periodistas tienen la misma línea y todos repiten lo mismo. Y controla toda la información mundial, da la información que quieren que sepa la población para irlos condicionando al tipo de pensamiento que ellos quieren que tengan. Y eso también lo vemos dentro de la doctrina del shock, porque este tipo de conflictos son su negocio por la venta de armas y otro tipo de cosas que le venden a ambos bandos para ellos poder sacar más ganancias. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que ellos dicen que debemos de proteger los derechos humanos, la no discriminación con la Agenda 2030 y que todos aceptarnos tal y como somos, y son los primeros en discriminar y en censurar a las demás personas que piensan diferente que ellos o a los países que no les agradan o que están en contra de ellos. Espero que todo esto los haga reflexionar, que vean y que analicen más toda la información que nos están pasando en los medios, que nos hacen llegar en los diferentes periódicos, en las notas que pues no son fiables y que todo está en contra de Rusia, están desinformando a favor de Estados Unidos. Espero que se puedan informar más, que este video les haya sido de ayuda y pues si les gustó espero que le puedan dar like y suscribirse. Si me ayudaran a compartir el video también se los agradecería mucho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Annyeong! 泣いちゃダメでも本当は言いたい